Así que Clau se va yendo a la mesa, vamos a presentar a nuestro invitado. Hoy se toma un café con Claudia, Pablo Achugarri. Nació en Montevideo en 1954. Es escultor y de niño ya mostraba inclinación por el arte. Vive entre Italia y Maldonado. Bueno, muy bien. Qué placer recibirte, Pablo. Mira, cuando vino Gastón el año pasado acá, tu sobrino, el hijo de Alejandro, el exministro de Economía, nos quedamos con muchas ganas de invitarte porque vimos esta fenomenal obra que están realizando ahí en la Fundación Pablo Achugarri en Manantiales, que no tengo el gusto de conocer todavía, que con lo cerca que estoy, así que en algún momento, claro que no. Y más ahora con este museazo que están haciendo ahí con el arquitecto Ott, que me imagino la pandemia también resintió en la velocidad de la concreción de este proyecto, ¿o no? No, nosotros hicimos una antipandemia. O sea, realmente no perdimos un día digamos, en seguir con el proyecto, con la construcción del proyecto y también con el parque que estamos... Ahí estamos viendo la escultura fundacional, se puede decir, con todas las firmas. Sí. Bueno, yo no... pero sí, reconozco el lugar. Que está mostrando, ¿no? Sí, ¿no? Te suena un poquito, ¿no? Sí. Ahí está un poco la cronología en este raconto que estamos viendo, en estas imágenes que muestran ahí el parque, que es fenomenal, que está desde el año... Bueno, es un terreno que compramos en el 2004 y después se fue ampliando, siempre nuevas cosas, nuevas obras, nuevas esculturas para el parque. Recuerdo cuando empezamos con el parque fue un encuentro con Broglia y con Podestá, dos escultores uruguayos. Y bueno, ahí empezamos con el parque y luego un edificio didáctico y la sala de conciertos, después el auditorio y bueno, y seguimos siempre... Somos inquietos. Está bien. ¿Y el museo para el 2022, finalmente? O sea, el museo pensamos inaugurarlo el 8 de enero del año próximo. Es un trabajo muy complejo, digamos, con tecnología, empezando con que la madera uruguaya viaja a Francia. A ver, ¿sí? Hacemos todo un proceso, la hace una empresa francesa, un proceso de asamblaje, o sea, pegado y cortado. ¿Y eso no se puede hacer en el Uruguay, no? No, porque no hay esas máquinas de control numérico que hacen ese tipo de trabajo. Pero sí lo que me gusta es, primero, utilizar materiales nacionales y después también simbólicamente, como tantos uruguayos que dejan el país, se hacen una formación afuera y después vuelven. Entonces, así hace un poco simbólicamente la madera, o sea, sale de Uruguay, se crea este proceso de trabajo y vuelve otra vez a Uruguay, casi cargada de experiencias en otro lado. Claro que sí. Bueno, un museo con el sentido de promover las artes, de ser difusor de los talentos uruguayos y también hacer sinergia con todo lo que está pasando con el arte, con la pintura y con la escultura en el mundo, ¿no? Sí. Ese es un poco el sentido y abierto a todos y sin cobrar entrada. Sigue la misma, o sea, es como digamos, la perla de la fundación, la frutillita de la torta. O sea, sigue el mismo concepto, está muy ligado a la fundación, o sea, todo es lo mismo, y sigue las mismas características, o sea, con entrada libre, va a ser con entrada libre, gratuita. Entonces, un lugar más para también fomentar el arte nacional. O sea, pensamos que hay grandes creadores en todos los tiempos en las artes plásticas y este es un lugar donde se va a poner mucho foco, por más que el museo es más amplio, o sea, es museo de arte contemporáneo americano. Viendo ya las maderas que decías vos, ¿no? Ahí está, exactamente. Que se van y vienen de Francia, impresionante. Sí. El proyecto es extraordinario, es de Carlos Ott. Yo creo que ha dejado un legado con esta obra que en sí mismo va a ser una escultura, es prácticamente una escultura habitable. Una escultura habitable. Y bueno, con la empresa constructora que es de la familia, ¿no? Porque ahora está tu sobrino Gastón gerenciando allí todo lo que
Sí. Hacer los detalles y determinaciones de esta era obra. La empresa constructora que fundaron mi padre y Alejandro. Que después pasó Alejandro y Alejandro a tus Y ahora sobrinos. está Gastón y Mariana y Tania y Federico, el ingeniero que es el responsable que todo esto todo quede en familia, en ¿no? pie. Ustedes tienen un sentido de la familia muy potente. La otra vez lo contaba Gastón, incluso, bueno, quienes no te conocen, hay que decir que Pablo es un artista, un escultor universal, con una trayectoria muy potente en el mundo, reconocido mundialmente, sus obras están en el mundo, y si uno tiene que preguntarte cuál es el punto de inflexión de toda esa maravilla, esa apertura artística, ahí aparece de nuevo Alejandro, ¿no? Tu hermano, vos me lo confirmarás o no, que fue quien te ayudó a conquistar el mundo de algún modo, ¿no? ¿Cómo fue esa ayuda que te hizo Alejandro? Y ya antes de Alejandro, mi padre, mi madre, o sea, esto fue, digamos, nosotros éramos tres hermanos, donde Alejandro y Marcos, dos hermanos brillantes, y yo venía atrás, uno se dedicó a la economía, el otro que se dedicó, uno a la economía, Alejandro a la economía, el otro... Sí, Alejandro, bueno, él fue abogado, hizo toda su trayectoria política, y bueno, un gran patrimonio acá del Uruguay. Sin y duda. Marcos, un corredor de toda la cancha también. Bueno, en la psiquiatría. En la psiquiatría. Y bueno, siempre muy familiares. Y vos ya desde chiquitito mostrabas cierta simpatía por el arte y cierta plasticidad, ¿no? También. Sí, yo antes de decir mamá, decía, como se dice los jugadores, se dice los uruguayos, antes de decir mamá, dicen gol. Ajá. Bueno, y yo antes de cualquier cosa empecé con el arte. Ahí va. Gracias a mi padre, que él trabajaba en la empresa, digamos, familiar, pero a su vez él le gustaban las artes plásticas y pintaba los sábados y domingos, y yo usaba los colores, enchastraba mis papeles. Que ya estabas desde tu primer respiraba en los colores, en las paletas. Lo cierto que después saltaste a la escultura, ¿no? Hay una fotografía que aparece, que vos la mandaste y que tuya de cuando eras joven, y que aparece también en los videos, que se te ve a vos con una melena muy importante, ¿no? Tendrías 20 y pico de años. Sí. Con un carrito. Bueno, ahí estás trabajando ya en esa escultura, ahí esa foto es la que estaba en el carrito. En el carrito. Famoso, el carrito. Pero ahí, ¿dónde estabas en ese carrito? Eso fue en Italia. Ajá. Entonces, yo cuento siempre que yo empecé a hablar del mármol de Carrara en una escuela, acá en la escuela de la calle Adolfo Berro, la número 14, José de San Martín. Y bueno, me tocó hablar de Italia y yo hablé del mármol de Carrara. Y bueno, ese carrito, esa foto del carrito es esa. Es la primer escultura que yo realizo en el año 79. O sea, 41 años atrás, 42 años atrás. Ahí la tenés. ¿Qué te pasa cuando te ves así, con esa melena y esa juventud y ese empuje, ¿no? Porque realmente no sos el mismo, claramente, ¿no? Bueno, hay unos kilos de diferencia, pero aparte de eso, ¿no? Ven las manos que está empujando el carrito. Ahora empujo las grúas, el museo y demás, pero es la misma historia. O sea, cargado de ilusiones y con ganas de hacer. Porque ahí, todavía ¿en qué etapa artística estabas? Y ahí estaba llegando al cero. Yo digo que yo no arranqué de cero, yo arranqué de abajo del cero. Y cuando llegué al cero estaba la foto del carrito. El carrito era prestado por un amigo, Ferruccio Musitelli, que estaba en Brescia. Esa foto es de Brescia, y él vino a buscarme en la estación de trenes. Yo venía con esa piedra, con ese bloque de mármol que había esculpido en Carrara, y él me fue a buscar con el carrito de bebé de los nietos. Entonces ahí esa foto está mostrando digamos, la economía de medios, los medios que había, ¿no? Ni él ni yo teníamos un coche en ese momento, para irla a buscar en coche. Entonces fue el carrito de bebé de sus nietos. Impresionante. ¿Y cuándo llega esa posibilidad de viajar? Bueno, yo viajé siempre, justamente ayudado por la familia, por mis padres. Siempre viajé y siempre corría la coneja, digamos, puchereando. Imagínense que yo iba con
los paquetes de cuadros atados con hilos y sal, me acuerdo, llegaba a Madrid y después de ahí en tren viajando por toda Europa tratando de vender los cuadros. Claro, eso todavía cuando pintabas. Sí. Con la escultura todo se hace más difícil porque los transportes son diferentes. ¿Y el mármol te toma a vos o vos tomás al mármol? Ahí es una danza entre los dos, sí, nos miramos a los ojos. ¿Y por qué los escultores se enamoran del mármol de Carrara? Bueno, hay una tradición muy grande, o sea, si uno está en lo que es la escultura no puede dejar de amar a Miguel Ángel Buonarroti, Michelangelo Buonarroti. Entonces, él hizo su historia de vida con el mármol, más allá de habernos dejado la Capilla Sistina como pintor, pero digamos, él era un escultor y así en todas las épocas siempre hubo artistas, escultores que se fascinaron con el mármol. El mármol, después cuando uno aprende a conocer y a amar, el mármol da muchísimo, da realmente posibilidades expresivas y al mismo tiempo uno está como transitando el mismo camino que hicieron estos grandes gigantes de la historia de la humanidad en cuanto a la escultura. Cuando vos hablás de que tiene más plasticidad, de cómo se lo podría describir al mármol en comparación con otros materiales, con granito, con el hierro, con materiales más rígidos que son los que se utilizan para el trabajo de esculpir. Sí, o sea, el mármol, imaginemos que primero ya es un material. Perdóname que existente. ¿Esa obra dónde está? Esa está en Italia, en el taller de Italia, y ahí vemos las canteras de mármol de Carrara. Imagínense la proporción de la obra. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una obra de esa yo robustez? estuve trabajando en esa obra por 8 años. O sea, no trabajaba siempre, trabajaba un poco por año, y esa es para un gran coleccionista belga que me la había encargado. ¿Y tuvo que esperar 8 años? 8 años, sí. Y vos le avisaste, mira, te va a llevar un ratito. Yo siempre me atraso con los encargues, pero bueno, por suerte los coleccionistas tienen ¿Y pueden durar paciencia. Incluso más de 8 años la concreción de una obra? No, esta fue la más. Hubo este y otro grupo de esculturas que fueron las que yo le puse más tiempo. Ajá. Y es ingrato comparar la pintura con la escultura, ¿no? Pero de hecho, hacer una obra, llevar una obra al lienzo, lo que sea, quizá pueda ser bastante más fácil que construir una escultura. Sin embargo, a nivel de mercado en el mundo, no tengo, vos corregime, la sensación de que la pintura cotiza más que la escultura. Bueno, depende del autor, ¿no? Hay un Giacometti, se llegó a vender, una escultura de Giacometti, se llegó a vender en $140 millones. Entonces, o sea, se defienden también los escultores. Pero obviamente parte de que la escultura está un poco compitiendo con el espacio. Entonces uno en una casa de repente no tiene, o piensa que no tiene lugar. Claro. En cambio un cuadro, una pared libre, siempre la va a tener. Pablo, uno te escucha y ya hiciste todo. No, yo estoy al principio. Estás al principio. Quedarán muchas cosas por hacer, ¿no? Y bueno, van surgiendo, como esto de la fundación, la idea de traer un poco la experiencia a la fundación, a traerla a Uruguay. Luego, como les contaba primero, el parque de esculturas, todas cosas que fueron surgiendo. Después el museo nace de una charla con un escultor uruguayo muy importante, que es un amigo, Wilfredo Díaz Valdés, y entonces preocupado por el destino de las obras, porque hay una preocupación de parte de los artistas y de los coleccionistas, que de repente fueron coleccionando obras y durante toda su vida, o fueron realizando obras en el caso de los artistas, y después pensar, ¿y ahora dónde van a terminar? ¿Qué va a pasar con esas obras? Y entonces... Ahora, igual el problema del legado vos no lo tenés en lo absoluto, ¿no? Porque uno de los problemas existenciales cuando uno llega a cierta altura de la vida es decir, bueno, ¿y qué lego, qué dejo, no? Desde ese punto de vista, impresionante. Así que te felicitamos por todo ese trabajo, porque uno dice, bueno, del carrito a la fundación, ¿no? Todo lo que pasó en el medio y todo lo que conquistaste. Así que felicitaciones, muchas gracias
por todo lo que le estás dando al Uruguay también, por el vuelo artístico y el reconocimiento internacional que le merece esta fundación y todo tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Y ya voy a ir, en cualquier momento Con a visitar. gusto.